Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Robert Francis Prevost, León XIV, es el nuevo papa. Vamos a conectar enseguida con nuestra compañera Paloma Cervilla, que ha vivido en Roma in situ este histórico momento. También hablaremos con el experto Joseba Louzao para que nos dé su visión sobre la escenografía, las primeras imágenes del nuevo papa, sus primeras palabras y sobre lo que ha dado de sí este cónclave y también los retos que tiene el nuevo pontífice por delante. Ya en clave política hablaremos con Ketty Garat sobre sus últimas exclusivas acerca de las facturas, las dudas sobre las facturas de Ábalos. También Javier Leal, ya saben, nuestro experto en energía, nos va a dar todos los detalles sobre las falacias que él ha detectado en el discurso de Pedro Sánchez en su intervención esta semana en el Congreso de los Diputados para intentar esclarecer las causas del gran apagón. Y hoy, en este episodio tan completo, también vamos a hablar de televisión, concretamente de un programa, La Familia de la Tele, el nuevo programa, ya saben, de televisión española que cuenta con Belén Esteban, con María Patiño y con más personas típicas de otros programas que hemos visto en cadenas privadas en los últimos años. Nuestro colaborador Bosco Esteruelas nos va a dar su opinión sobre lo que han sido estos primeros días de este nuevo programa de la televisión pública. Y como no, contaremos con el director de The Objective, Álvaro Nieto. Arrancamos ya. Y arrancamos, como no, saludando a Álvaro Nieto, director de The Objective. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Una semana, Álvaro, en la que hemos tenido muy buenos datos, muy buenas noticias, ¿no?, en la casa. Bueno, sí, hemos comunicado, digamos, a todos nuestros lectores los datos de audiencia del periódico de estos primeros meses del año y la verdad es que estamos muy contentos porque los datos son espectaculares. Según el medidor oficial, digamos, de la prensa digital en España, que se llama GfK, The Objective ha alcanzado en el mes de marzo, que es el último dato que se tiene, digamos, disponible, la barrera de los 3,5 millones de lectores, un poquito más, y eso significa que es el mejor dato de la historia de The Objective. Y lo más importante no solo es eso, que sea el mejor dato, que está muy bien, y que esperemos que en los próximos meses pues, se pueda mantener e incluso ampliar, sino que lo bueno es la tendencia. En estas cosas lo bueno es de dónde vienes, ¿no? Y hemos encadenado 4 meses consecutivos muy buenos: diciembre, enero, febrero y marzo. De hecho, en concreto, creo recordar que el crecimiento de diciembre a marzo ha sido del 37%, cuando ya en el año 2024 habíamos crecido el 32% respecto al año 23. O sea que imagínate, ¿no? Estamos ya en unos ritmos, o seguimos en unos ritmos de crecimiento espectaculares que yo creo que confirman que este periódico ahora mismo es probablemente el periódico digital más en forma y más de moda en España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacemos una información muy relevante, muy influyente, muy importante, muy exclusiva, y porque además de todo ello tenemos unos columnistas y unos artículos de opinión que yo creo que aportan enorme valor y conocimiento a todos nuestros lectores. Así que estamos muy contentos y estamos muy agradecidos porque efectivamente los lectores que se van sumando a The Objective se van consolidando, van creciendo, cada día son más. Y además, no solo tenemos este dato de GfK del mes de marzo, sino que también hemos conocido el dato de OJD, que es otro medidor que en este caso mide la audiencia global en todo el planeta. Y OJD lo que ha certificado en el mes de marzo para The Objective son más de 5 millones de usuarios únicos, que es también una salvajada. Y lo que ha dicho es que diariamente nos leen unas 370.000 personas. Lo que pasa es que, bueno, según nuestros propios datos internos, la cifra de lectores diarios está por encima de los 500.000. Aquí depende de quién te haga la medición, sale un dato u otro, pero en cualquier caso son los mejores datos, tanto de GfK como de OJD de nuestra historia, y yo creo que eso es con lo que hay que quedarse. Hay que quedarse también con datos cada vez mejores de todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas audiovisuales, de todas nuestras newsletters. Este mismo programa, Al Tanto, no te puedes ni imaginar, Rocío, la cantidad de gente que lo escucha o lo ve, dependiendo de lo que cada uno decida. Como no, damos las gracias a todos, porque todos suman. Claro, tengo que decir, Rocío, que me he fijado, esto ya a modo anecdótico, tú no te habrás fijado, pero a modo anecdótico diré
que cuando a veces miro los comentarios de lo que dice la gente sobre este programa y tal, cuando lo presento yo, se quejan de que echan en falta a Rocío. Entonces, bueno, pues que lo sepas. Tienes fans, tienes muchos fans. Muchas gracias, sin duda, a todos los que nos escuchan y todos los que escuchan toda la propuesta que hacemos, que como dices, cada vez es más amplia, que al final eso es lo que va ensanchando. También, claro, justo coincidiendo, Álvaro, con este trimestre, ha sido también la publicación de nuestras revistas, claro, que también todo va ampliando. Claro, hemos publicado revistas en papel, que por cierto hay que decirle a todos nuestros lectores que, por supuesto, el periódico es en abierto, pero que tenemos un club que se llama el Club TO, que si se apuntan podrán recibir algunas cosas especiales, y una de ellas es que como regalo por apuntarse al Club TO, que solo son 15 euros al mes, lo primero que hacemos es enviarle al lector los 4 números impresos en revista que hemos hecho este año, para que los tenga ahí de recuerdo, porque claro, son números muy especiales. Uno de ellos, acuérdate, va con Jessica en portada y pone la amiguita del ministro. Claro, pasarán a la historia. Entonces, por favor... Son los típicos que dentro de 20 o 30 años hay que conservar. Bueno. De coleccionista. Efectivamente. Del entonces, bueno, invito a todos a que se metan en el Club TO, que pongan en internet o en nuestra página Club TO, y ahí podrán encontrar toda la información, pero que cualquiera que se apunte al Club TO tiene ya de regalo de inicio 4 revistas. Y efectivamente todo esto ha coincidido y cada día vamos a más, vamos poquito a poco, y yo creo que lo relevante aquí es que este periódico no es flor de un día, sino que se va consolidando y sobre todo está creciendo orgánicamente, es decir, está creciendo de forma muy sana, porque la mayoría de los lectores son gente que viene a nuestra página, que lee un montón de artículos. Mira, el dato que da GfK de lo que se pasan de tiempo nuestros lectores por término medio en el periódico es 11 minutos y 1 segundo. O sea, de media, cada lector que entra, 11 minutos y 1 segundo. Eso es una barbaridad. O sea, eso es oro en el mundo audiovisual. Porque normalmente, ¿qué pasa con otros periódicos? Que sí, que otros periódicos podrán tener mucha más audiencia, pero tienen un tiempo medio de lectura de 1 minuto. Entonces, claro, esos periódicos tienen gente que, bueno, que entra... Es de picoteo, no, ni siquiera picotean. Entran, miran la portada y se van, porque a lo mejor no pagan ni siquiera el muro de suscripción que hay que pagar. Entonces, claro, nosotros tenemos... Yo suelo decir el periódico más leído de España, porque efectivamente es el que se lee más. Otra cosa es que luego al sumar los usuarios, pues no son no es la cifra más alta, pero de lectura por cada uno de los individuos, por supuestísimo. O sea, tenemos un índice de lectura altísimo. Y me gustaría también añadirte que hay que también saber, o por lo menos los oyentes lo tienen que saber, que The Objective está creciendo a pulmón, en el sentido de que está creciendo con sus informaciones, con sus artículos, pero en modo alguno usa ni trucos ni ayuda externa de ningún tipo. Es decir, hay periódicos que adulteran, entre comillas, y a lo mejor no está bien dicho adulteran porque es legal lo que hacen, pero hay periódicos que crecen porque van comprando webs alternativas, van comprando páginas que hablan de chorradas, pero que todos esos usuarios, si los compras, pues te los vas sumando. Entonces, claro, la cifra de audiencia es altísima la que tienen, pero esos no son lectores fetén, porque esos lectores no están leyendo el periódico principal. Entonces, nosotros no estamos usando esas herramientas, nosotros no estamos produciendo mierdecillas, no estamos produciendo artículos de estos facilones para que la gente haga clic. En fin, yo creo que nosotros estamos cuidando todo lo que podemos nuestro producto, y yo creo que la gente está apreciando la calidad de lo que estamos ofreciendo, y eso yo creo que es lo más importante. Pero no solo eso, porque además pues estos días también hemos anunciado un paso más de la compañía ya en términos de compañía, de crecimiento, como decías, que avalan pues ese compromiso que tiene The Objective. Sí, porque mira, siempre a nosotros se nos ha desacreditado, pues sobre todo desde el poder político, ¿no? Diciendo, no, esto es un pseudomedio, esto es no sé qué. Bueno, podrán decir lo que quieran, pero desde el minuto 1 en The Objective estamos construyendo un medio de comunicación como cualquiera, como cualquier otro, con los estándares que tienen los mejores y más importantes medios de comunicación tradicionales del mundo.
Y en este sentido, nosotros no solo pusimos en marcha en su momento un consejo editorial que está presidido por Antonio Caño y que están pues ahí miembros como Fernando Sabater, Félix de Azúa, Francesc de Carrera, o sea, gente muy eminente que nos ayudan a hacer un periódico mejor y que nos dan su consejo, sino que además hemos puesto en marcha otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, estamos elaborando un libro de estilo y ahora, lo último a lo que tú te referías, es que hemos montado un portal de transparencia. Es decir, hemos puesto a disposición de todos los lectores, que lo pueden encontrar en la página web, pinchando en el menú, ahí van a encontrar portal de transparencia y ahí van a encontrar varias informaciones que no tenemos obligación de publicar, que otros medios no la publican, pero nosotros hemos decidido dar un paso adelante y hacerlo. Y ahí van a estar, ahí van a ver quién es el principal accionista, que no es nadie raro, es Paula Quinteros, y viene ahí el porcentaje de acciones que tiene, vienen los datos de nuestros accionistas, que por cierto, recuerdo que lo digo siempre, que somos, si no me equivoco, 14 personas, todas de nacionalidad española, que esto también es muy importante subrayarlo, porque hay quien dice, no, The Objectives, vienen de Venezuela, de no sé dónde. Que digan lo que quieran, pero no sé si hay otro medio de comunicación en España que pueda presumir de que todos sus accionistas son españoles. Al menos hay grandísimos periódicos que no pueden decir lo mismo. Y que quede claro que ser extranjero no es ningún delito, por cierto. Faltaría más. Y ahí también damos información muy detallada de dónde vienen los ingresos, cómo conseguimos la publicidad, en qué nos gastamos el dinero. Voy mostrando, si les parece, un poco lo que está comentando. Bueno, ahora, pero que está en la web todo en abierto, pues sin trampa ni cartón. Por supuesto, las cuentas nuestras, las cuentas están en los registros, siempre están en los registros mercantiles, incluso nosotros hacemos algo y es que tenemos una auditoría, tenemos un auditor, es decir, nosotros estamos dando todos los pasos necesarios para que esto sea un grandísimo medio de comunicación que se mantenga y que se sostenga por sí mismo. Y otro de los pasos que hemos dado en los últimos días es constituir un consejo de administración. Los datos del Consejo de Administración también están en ese portal de transparencia, por si alguien quiere saber quiénes son los miembros del Consejo de Administración, pero creo que es importante que se sepa, es decir, esta empresa tiene unos accionistas que son bastante claros, tiene un Consejo de Administración que está bastante claro, tiene un comité de dirección que está bastante claro. Y aquel que a partir de ahora pretenda ensuciar la imagen de The Objective diciendo que esto no se sabe de quién es, que esto no se sabe quién lo financia, pues no, miren ustedes, ahí lo tienen. Y por cierto, cuando vean el capítulo ingresos, se darán cuenta que nuestros ingresos, digamos, de publicidad institucional no son ni mucho menos relevantes ni importantes. Lo digo porque como hay mucha gente que está diciendo no, es que les tiene comprados el Partido Popular con el dinero que les da Ayuso o no sé quién, pues no. Es verdad que recibimos alguna campaña publicitaria, por supuesto, como es nuestro derecho, por otra parte, de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades, pero también hay que decir que The Objective está castigado sistemáticamente por parte del Gobierno de España. Recibimos 0 euros del Gobierno de España, que a día de hoy es el principal anunciante en medios de España, y recibimos también 0 euros de todas las empresas públicas dependientes del Gobierno, algunas de las cuales son muy importantes anunciantes porque son Correos, Loterías, Renfe. Pues nosotros también... La agencia tributaria, pueden saber también nuestros oyentes, la agencia tributaria, ahora que estamos en plena campaña de la renta, de eso nada recibimos. Aquí, de momento, no se ha visto una campaña publicitaria de ese tipo. Ojalá algún día lleguen, porque tenemos también derecho, por el nivel de audiencia que tenemos, nuestros lectores, por supuesto, son españoles con los mismos derechos que el resto y, por tanto, también tienen derecho a ser informados cada vez que el gobierno quiera comunicar algo. Pero a pesar de ese castigo, nosotros estamos aquí y vamos a seguir porque estamos haciendo además todo lo posible para que este periódico y para que este proyecto cuanto antes sea rentable. Estamos ya muy cerca, estamos cumpliendo los pasos del plan de negocio y yo espero que en los próximos tiempos el periódico empiece a ser un negocio rentable para todos sus accionistas, yo entre ellos, aunque con un porcentaje muy pequeño, y para poder garantizar lo más importante, nuestra independencia. Porque para que un medio de comunicación pueda consolidarse, los oyentes y los lectores tienen que saber que lo fundamental es que no pierda dinero, para no tener que estar
a expensas de los acreedores, ni venderse ni a los políticos ni a los empresarios. Y en tanto en cuanto seamos capaces de garantizar que este periódico empiece a estar en una posición financiera buena, que lo va a estar en breve, pues seremos mucho más fuertes para poder seguir haciendo este periodismo que hacemos. Pues Álvaro, muchísimas gracias y muchísimas gracias. Pues también reitero como sus palabras a todos los que nos escuchan, a todos los que nos leen, a todos los que nos ven desde sus dispositivos a través de cualquiera de las redes sociales y todos los programas y nuevos formatos que estamos también inaugurando prácticamente cada semana o cada mes. Y invitarles, como decía Álvaro, a meterse a googlear en ese portal de transparencia, porque también pueden ver hasta en qué se gasta el dinero de Objective, la mayoría, salarios, otros costes, amortización, está todo muy claro. Creo que pocos medios, pocas empresas en general hacen un ejercicio de transparencia sin tener la obligación de este tipo. No somos una empresa cotizada, no debemos, no tenemos esa obligación, pero lo hacemos porque va dentro de nuestros principios. Es que ojalá hicieran el resto de medios de comunicación lo mismo. Ojalá pudieran hacer el mismo striptease que hemos hecho nosotros, pero dudo que lo hagan, porque hay medios que sí que no pueden explicar fácilmente ni su accionariado, ni de dónde vienen sus ingresos, ni a dónde van sus gastos. Nosotros lo hemos hecho porque nos ha parecido que era necesario en este momento, porque no tenemos nada que ocultar y porque hemos venido aquí a quedarnos. Así que muy agradecido por el apoyo de todos nuestros lectores y de todos nuestros anunciantes, que todo suma. Cualquier anunciante y cualquier lector es importante para The Objective, y estoy seguro de que nos va a ir muy bien y que vamos a seguir creciendo los próximos meses, y ojalá pronto vuelva yo aquí a dar mejores datos todavía. Seguro que sí, Álvaro. Vamos a empezar con el contenido, que tenemos hoy también mucha tela que cortar. Gracias. Venga, gracias. Pues conectamos ya, saludamos a Joseba Lozao, él es experto en todas estas cuestiones. Tenemos Papa, León XIV. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienes de este nuevo pontífice, Joseba? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Era un nombre que se venía subrayando en los últimos 2-3 días, que no estaba en las quinielas originales, ¿no? Pero creo que lo que hemos visto ahora mismo en el Vaticano pues muestra un poco cuáles pueden ser las líneas generales del nuevo pontificado, ¿no? La elección del nombre, León XIV, es un homenaje claro a León XIII, que es el papa que introduce la cuestión social en la Iglesia a finales del siglo XIX. Se puede decir que es el origen de la doctrina social de la Iglesia, y creo que va a marcar mucho el pontificado de León XIV, todo lo que tiene que ver con la cuestión social, los pobres, las necesidades del mundo, ¿no? Ha repetido muchas veces en su discurso la palabra paz, ha dicho varias veces paz, paz, paz. Creo que también va a jugar ese papel en las relaciones internacionales que por norma general establecen los pontífices, pero en un contexto como el nuestro de grandes conflictos internacionales, pues creo que marca mucho, ¿no? Y la idea está de construir puentes, del diálogo, del encuentro. Ha agradecido al Papa Francisco que otra de las cuestiones que teníamos, ¿no? Cuando entraron en el cónclave, en la misa proligendo, no se habló de Francisco en la homilía, y sorprendió eso. Pues bueno, aquí realmente ha remarcado ese camino. Es un agustino, ha dado muchas claves de caminar juntos. Por tanto, creo que también todo lo que tiene que ver con la sinodalidad que Francisco había impulsado se va a mantener. Yo creo que es una elección continuista, ¿no? Continuista. La sorpresa, al menos para mí, es la nacionalidad, aunque también podríamos ponerlo entre comillas, ¿no? Un papa norteamericano. En los análisis que habíamos hecho muchos especialistas antes, considerábamos que era un imposible un pontífice norteamericano por la hegemonía internacional que tenía su país, pero bien es cierto, como también ha demostrado en este primer encuentro con los fieles, pues ha cambiado al español y ha hablado de su pueblo de Chiclayo. Fue obispo en Perú, por tanto creo que es norteamericano, pero de una manera un tanto marginal, ¿no? en este sentido.
¿Qué más claves destacarías de, pues bueno, de su apariencia también, que es algo de lo que siempre se habla cuando hay una elección de un nuevo pontífice? ¿Qué elementos lleva en esa salida, en esas primeras palabras? ¿Qué elementos no lleva como si llevaban otros? ¿Y qué nos dicen, no? Sobre todo esa escenografía. Sí, yo creo que hay dos cuestiones que también hemos visto hoy. Primero, los que le conocen señalan que es bastante tímido y yo creo que sí que se le ha Se notado ha pues notado que todavía emoción, al borde de la lágrima si no ha emoción. caído alguna, Sí. sí. Exactamente, y la fluidez que después, cuando ha roto con el protocolo, se ha notado que estaba mucho más libre, pero sí que es cierto que, los que le conocen señalan que es más tímido, por tanto, pues bueno, sí tiene un carisma, pero igual no un carisma tan marcado de cara al exterior. Y bueno, una de las grandes cuestiones que teníamos que ver hoy, de las dos claves que teníamos que ver hoy, era el nombre elegido, León XIV, del que ya hemos hablado, y después si volvía a la vestimenta tradicional, ¿no? El Papa Francisco había roto con la muceta papal, no había salido con la muceta papal, hoy sí que ha salido de manera tradicional, por tanto, creo que también en su propia personalidad creo que nos va a dejar muchas claves y muchos símbolos, pero quizá no sea tan rupturista en lo simbólico como el Papa Francisco. Pero bueno, estos son intuiciones de lo que hemos visto hoy, ya veremos más adelante, ¿no? Habrá que seguir atendiendo en estos primeros meses, qué claves, qué símbolos, qué nos dice a cada paso para ya saber lo que nos depara, ¿no? Y la otra clave es la edad, ¿no? La edad, Decíamos eso te que iba a decir, es un papa relativamente joven, vamos, es un papa joven. sí, es un papa joven, pero bueno, yo creo que señalábamos en los análisis que en torno a los 70 años, y aquí está, ¿no? En torno a los 70 años, porque creo que también los cardenales han apostado por una continuidad de no estar constantemente introduciéndose en los cónclaves, teniendo en cuenta también que quizá una de las características de este cónclave es el seguimiento que estamos haciendo a nivel mediático de él, ¿no? Yo creo que es uno de los más mediáticos de los últimos que yo recuerdo, ¿no? Porque incluso en conversaciones de bar, que pues, en la época de Francisco, del cónclave de Francisco, pues bueno, estaba ahí presente, pero no tanto. Mucha gente me decía, lo estoy viviendo como si fuese esto una final de la Champions, porque queremos saber, ¿no? Y yo creo que eso también ha tenido un impacto más allá del catolicismo, ¿no? En el catolicismo, por supuesto, pero más allá del catolicismo, de gente preocupada, preguntando y siguiendo minuto a minuto lo que estaba sucediendo en la Capilla Sistina. Había también dudas, ¿no? Sobre pues, la duración de este cónclave. Es verdad que los dos anteriores, la elección del Papa fue relativamente rápida, como lo ha sido en esta ocasión, pero claro, también se hablaba mucho de que en esta ocasión pues había más cardenales, no había como candidatos tan claros. De hecho, bueno, se ha hablado de este Papa, pero las quinielas iban más de manera mayoritaria por otros caminos. No sé qué piensas de esta elección tan relativamente rápida. Bueno, en los en mentideros vaticanos la semana pasada se hablaba entre periodistas, algún cardenal también lo señalaba, que iba a ser una elección rápida, o al menos tan rápida como las anteriores del Papa Francisco y Benedicto. Yo me mostraba muy escéptico siempre que escuchaba esto, pero realmente parece ser que sí que han acertado, ¿no? Porque ha sido la cuarta votación, Francisco fue a la quinta, Benedicto XVI fue a la cuarta, es decir, que nos encontramos ante elecciones muy rápidas, ¿no? También es cierto que yo creo que mi escepticismo se asentaba en, primero, el número de cardenales, que muchos cardenales eran nuevos, algunos de estos cardenales históricos y tradicionales señalaban que muchos de ellos no se conocían entre sí, que eso podía generar algún problema a la hora de pues encontrar al sucesor de Francisco, pero no ha sido así, ¿no? Y también es cierto que yo creo que son muy conscientes de mantener la atención mediática durante 4, 5, 6 días, creo que es insostenible, ¿no? En ese sentido, y también lo que se puede generar fuera de la Capilla Sistina, ¿no? Porque si estuviésemos hablando del cuarto, quinto, sexto día, que sí que ha sucedido en la historia, pero en un momento como el nuestro, donde la aceleración en la información, etcétera, es tan esencial, sería visto como una conflictividad y empezaríamos a sacar multitud de rumores, y creo que eso también pesa mucho en los cardenales que han entrado en el cónclave, ¿no? Joseba, muchísimas gracias por estas claves. Nada,
Muchas gracias a Gracias, vosotros. un abrazo, hasta luego. Robert Francis Prevost, León 14, Paloma, Cervilla, Roma, Plaza de San Pedro. ¿Cómo se ha vivido este momento, compañera? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes en esta tarde-noche de una jornada emocionantísima, en una jornada intensa porque no se esperaba todo lo que ha pasado y cómo ha pasado, sobre todo el nombre del nuevo Papa, que no estaba entre los favoritos de todas las quinielas y sobre todo por la forma, porque ha sido muy rápido hoy por la tarde y un poquito antes de esa fumata blanca o negra que se esperaba para las 7 de la tarde. Ha sido a las 6 y 8 minutos. Creo que ha sido, si no me equivoco, porque ya aún aquí con tantas horas está un poco despistada, pero la emoción ha sido muy intensa. Porque, bueno, pues sobre todo porque la gente de la Plaza de San Pedro, que estaba entrando en ese momento, porque como se esperaba más tarde, estaban entrando por todas las calles adyacentes a la Plaza de San Pedro y la gente ha estallado absolutamente en júbilo. De hecho, desde las ventanas del Vaticano han empezado a salir, sobre todo muchos trabajadores y sacerdotes que estaban allí. Con lo cual ha sido una jornada muy intensa, una jornada de júbilo y una jornada con sorpresa, con muchas sorpresas. El primer pontífice estadounidense de la historia, de hecho. Bueno, el primer pontífice estadounidense de la historia de ascendencia española, porque su madre, o su ascendencia, porque el segundo apellido es Martínez, y él ha tenido unas palabras en español en su primera intervención, que se ha acordado del Perú, en donde estuvo él trabajando y ha tenido un gesto a la comunidad hispanoamericana. Es de la Orden de los Agustinos, es matemático, como decías, tiene ascendencia española y en sus primeras palabras ha hecho un mensaje claro, una alusión clara a la paz, ¿verdad? Varias veces ha hecho referencia, es algo normal y habitual, evidentemente, en un papa, pero se produce en un momento en el que el mundo está en un conflicto en diferentes zonas del mundo y en una tensión bastante importante. Bueno, hemos perdido el contacto con nuestra compañera. Las comunicaciones están siendo un poco complicadas, obviamente, en este día allí en el Vaticano. Está habiendo bastantes dificultades para comunicarse, pero nos quedamos con pues ese júbilo que relataba Paloma Cervilla y enseguida vamos a hablar con un experto también para que nos dé las claves sobre la vestimenta que llevaba el Papa, el nuevo Papa León XIV, en esas primeras palabras que ha tenido para todos los creyentes y en los mensajes que se ven y que no se ven de este día histórico. Ketty Garat, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Ketty? Pues una semana más, poco a poco, el cerco, ¿no?, sobre las actividades de José Luis Ábalos parece que se va estrechando. Una de las exclusivas, como cuentas en The Objective y que precisamente contaste hace 3 años en esa serie, ¿no?, de la salida, los porqués de la salida del ministro, era precisamente la relativa a los gastos del entonces secretario de Organización del PSOE que presentó en Ferraz. Esto fue hace 3 años, más de 3 años ya. Ha llovido mucho, pero claro, ahora está de plena actualidad porque sabemos y estás contando muchos más detalles de las dudas sobre esos gastos, ¿no? Claro, ahora, como tú decías al principio, ¿no?, lo que se hace es estrechar el cerco y lo que nos permite precisamente la investigación judicial del caso Ábalos, tanto por parte de los jueces como por parte de los investigadores de la UCO, como por parte de las investigaciones periodísticas, es básicamente que haya personas que estén empezando a ponerle nombre a lo que sospechaban precisamente hace 3 años y medio cuando publicamos estas informaciones en The Objective. Bueno, lo que dicen a día de hoy las nuevas investigaciones y las nuevas informaciones que hemos publicado nos permiten, por ejemplo, ir aflorando parte de las facturas. Tenemos constancia, y así lo publicamos hacía unas semanas, de la última factura en Ferraz. En esa última factura aparecían precisamente 4.520 euros, la mitad de ellos en base a unos gastos en un restaurante de Madrid, en un restaurante en el
Parque de Berlín, en el distrito de Chamartín. La Tragantía era un centro de operaciones habitual de la trama, así nos lo desveló precisamente ese empresario que de incógnito nos reveló ante The Objective, ante los micrófonos y cámaras de este periódico, la existencia de un grupo acelerador que se dedicaba a cobrar un 20% de comisión por amañar o por agilizar contratos de obra pública con la administración. Sabemos que el centro de operaciones o el cuartel general era allí, en ese restaurante, en la Tragantía, en Madrid. Bueno, pues Koldo García Izaguirre se dedicó durante mucho tiempo, no sabemos cuánto exactamente, a pasarle facturas al partido, a Ferraz 70, de 3.000 euros mensuales. ¿Cuál es la... Empieza, claro, a levantar sospechas, porque claro, es muchísimo dinero. Claro. Al margen de que evidentemente los ministros o personalidades del nivel que tenía Ábalos pues tienen reuniones, van a restaurantes, todo eso se entiende, pero claro, el nivel de gastos era muy elevado, ¿no? Sobre todo porque al principio los gastos se pagaban en billetes de 500 euros. Hay que recordar la inquietud y la alarma que ya relatamos precisamente en las crónicas de los motivos de la caída de Ábalos, que generaron en el partido la existencia de los famosos 3 sobres de Koldo en noviembre de 2020, con ese polémico viaje a Canarias, en el cual se pagó en un hotel de 5 estrellas al lujo de Gran Canaria en billetes de 500 euros por parte de Koldo García Izaguirre, y se pagaban pues cuestiones no menores, copas, fiestas, botellas de Moet en Chandon, masajes, todo en billetes de 500 euros. Claro, en su día lo que inquietó en el partido es que de repente hubo personas en Ferraz 70 que dijeron: ¿y estos billetes de dónde salen? Si el partido no da anticipos de gastos, claro, no entrega sobres con dinero para anticipar los gastos que se producen precisamente. A posteriori, una vez que la persona en cuestión o el encargado de llevar las cuentas presenta facturas, se le pagan esas facturas, ¿no? Y hay una doble inquietud. Primero, no damos anticipo de gastos, y segundo, se consultó por parte de la dirección del partido qué acto político tenía Ábalos en esas fechas para justificar precisamente las facturas que luego Koldo García Izaguirre presenta sobre José Luis Ábalos de ese viaje. Y no existía acto político alguno, con lo cual ese dinero de dudosa procedencia, dicen fuentes socialistas, la inquietud básicamente y lo que nos verbalizan ya a día de hoy es que lo que temen es que sea una cuestión de blanqueo de dinero, es decir, que es un dinero que no saben de dónde obtienen, pero que podía proceder precisamente del pago de esas comisiones del 20% por parte de empresarios de la construcción o de otro tipo de negocios, y que se hayan dedicado a lavar dinero a través del Partido Socialista, lo cual presenta a día de hoy, o parece presentar al Partido Socialista como víctima, como perjudicado precisamente de un entramado corrupto por parte de Ábalos y de Koldo. Claro, la cuestión es que Koldo García Izaguirre es quien presenta esas facturas, esas hojas de gasto en Ferraz 70, en la quinta planta del partido. En su día, ¿quién conocía esos movimientos de dinero? Las secretarias de la quinta planta, de las que hablamos en su día. Santos Cerdán, que era el secretario de organización en ese momento, mano derecha de Ábalos, se sentaba en un despacho contiguo al suyo, y el gerente del partido, Mariano Moreno, una figura muy interesante de la que también estamos hablando últimamente en The Objective. Y también, claro, hay cuestiones que generaban muchas dudas, ya no solo la cuantía, pues coincidencia, ¿no? En días, comidas en 2 ciudades diferentes, que sí, los transportes en este país antes funcionaban mejor, los aves no se cortaban constantemente, pero no daba tiempo quizá, ¿no?, a esas facturas. Entonces todo eso levanta cada vez más sospechas también, pero claro, como dices tú, habrá que ver esta situación, le beneficia, entre comillas, para los que solo nos escuchan y no nos pueden ver, al Partido Socialista, pero claro, deja también muchas dudas sobre el conocimiento, hasta dónde llegaba el conocimiento de este partido. Hablamos en su día mucha soledad, y parece que muchos ya se van sumando precisamente o van entendiendo precisamente de lo que hablábamos hace 3 años y medio, de esa vida caótica, desordenada, disoluta, esa doble vida del ministro. Y yo creo que un fiel reflejo de su modo de vida se encontraba precisamente en esas facturas que presentaba el partido. No tanto por el montante, que era relevante, porque hubo facturas o meses en los que facturó al partido importes superiores a los 9.000 euros, como contamos en su día, sino también por la forma. Es muy gráfico a lo mejor visualizar
cómo eran las hojas de gastos que presentaba Koldo. Las hojas de gastos que se presentan en el Partido Socialista o que se presentaban en ese momento son unas hojas en las cuales se dejan unas casillas básicamente para pegar físicamente o grapar la factura del establecimiento que se está reclamando al partido por gastos, por dietas o lo que fuera. Primero se presentaban efectivamente una abultadísima hoja de gastos con una pila de facturas, una pila de tickets de establecimientos, muchos de ellos arrugados, manchados, facturas duplicadas, fotocopias, nos llegaron a decir, que en algunos casos se presentaban por dobles vías, una de ellas era el Partido Socialista, y por otra parte, facturas, como tú recordabas, pues que estaban duplicadas en el sentido de que el mismo día, un 13 de agosto, se presentaba una factura en Valencia y otra en Madrid de una misma comida del secretario de organización. Y así varias veces de varias personas y gastos de varias personas. Con lo cual eso alarmó absolutamente al Partido Socialista y ejemplificaba muy bien eso del caos, ¿no? De la vida disoluta, de los gastos elevados y del desorden que rodeaba precisamente al que entonces era el número 3 del partido. Y yo creo que eso ahora pues se va aterrizando, se va poniendo en su lugar y se va bueno, pues identificando algunos de esos pagos, por ejemplo, en relación al restaurante de La Tragantía. Y ya digo, clave la figura de Mariano Moreno, el gerente del partido, que en su momento llegó a alertar precisamente de que José se estaba pasando con los gastos, así se lo comunicó a una persona de la cúpula del Partido Socialista, llegó a ir al Ministerio de Transportes a hablar personalmente con José Luis Ábalos para decirle que reconviniera esa situación, esa situación de desorden y de gastos elevados, para evitar precisamente miradas indiscretas en Ferraz 70, y parece ser que eso nunca se recondujo y nunca se reconvino. Esa figura que tú has dado en llamar el guardián de los secretos, ¿no? Claro, el guardián de los secretos, que además sigue cobrando un sueldazo, no un sueldo, un sueldazo público, es de los mejores pagados de la administración. Oye, y nada más y nada menos que la empresa nacional de uranio enriquecido, que es la empresa ENUSA, además, sí, que está muy de moda precisamente porque, según el presidente del gobierno, resulta que no hay uranio en España, pero la empresa que se dedica a gestionar precisamente ese uranio y a gestionar básicamente la energía nuclear. Entonces, porque si no tenemos uranio... Oye, pues es la segunda empresa mejor pagada de la administración, o su presidencia es la segunda mejor pagada de la administración de las empresas públicas en este país, y nada más y nada menos que allí está un exgerente del Partido Socialista que lo sabía todo de los secretos de Ábalos en el Partido Socialista, de su etapa, además la misma etapa, porque Mariano Moreno es nombrado gerente del partido en 2017 y permanece allí hasta diciembre de 2021. Es decir, unos meses después de la destitución de Ábalos y de su dimisión forzada al frente del partido y de ese 40 Congreso Federal que básicamente aupó a Santos Tardán a la Secretaría de Organización en sustitución de José Luis Ábalos. De los secretos, también pagado 240.000 euros al año, señores, de una empresa pública para gestionar y controlar el uranio que no tenemos en nuestro país, y de esas empresas nucleares que tanto detesta Pedro Sánchez y que están más de moda estas semanas después del apagón que nunca, y que, oye, la suerte, la verdad que ha tenido mejor suerte que José Luis Ábalos, porque 240.000 euros es muy difícil ganarlos en la empresa privada hoy día. Y sobre todo que hace un gerente del Partido Socialista básicamente presidiendo una empresa que requiere de un conocimiento técnico importante, aunque no sea así a juicio del PSOE, porque básicamente sustituía a José Vicente Berlanga, una persona íntima, un amigo íntimo de José Luis Ábalos de Valencia, ¿no? Bueno, lo vemos también con el caso de Beatriz Corredor. Quiero decir, al final son personas que están dirigiendo empresas que entendemos que pueda tener o no puestos de confianza, pero que deberían tener como mínimo cualidades técnicas y conocimientos sobre temas tan sensibles de los que estamos hablando, como es de energía. Pero fíjate, está muy bien traída la comparación, básicamente porque por lo menos Beatriz Corredor fue exministra del gobierno de Zapatero. Es que Mariano Moreno no le conoce nadie. De hecho, las fotografías le estamos popularizando ahora básicamente porque no es una persona conocida. La figura del gerente de un partido es alguien que, salvo que seas
Luis Bárcenas, o salvo que seas alguien pues que es conocido por algo en concreto, y en este caso el señor Mariano Moreno lo es básicamente por haber sido partícipe, conocedor durante toda la etapa de Ábalos de esas presuntas irregularidades que se presentan en la facturación en el partido, bueno, pues es colocado en la segunda empresa mejor pagada. Quiero decir, normalmente suelen ser nido de clientelismo para perfiles políticos destacados. Mariano Moreno no lo era, con lo cual la pregunta que cabe hacerse es ¿qué sabe Mariano Moreno que conviene silenciar? Una de las personalidades más importantes y mejor pagadas. O cuánto, y es evidente cuánto cuesta, es una pregunta retórica, pero cuánto cuesta el silencio de Mariano Moreno para que se le coloque en la segunda empresa mejor pagada. Y no ¿Qué solo, sabrá? Ketty, el de Mariano Moreno, porque tal y como cuentas no es solo su figura sería la punta del iceberg, es prácticamente toda esa institución, toda esa empresa pública parasitada por cargos de menor o de mayor representación y nivel, pero todos del Partido Socialista y cercano. Esa es la segunda parte de la información que yo creo que es muy relevante porque es muy profusa. Estamos hablando de una decena de militantes del Partido Socialista, pero insisto, militantes no menores, porque hay algunos perfiles que son desconocidos y que son, pues estamos hablando de un puesto de secretaria que llega a acceder a un nivel directivo, pero hay otras muchas personas. Oye, por ejemplo, el gerente del Partido Socialista o el exgerente del Partido Socialista ficha nada más y nada menos en un procedimiento opaco, según denuncian fuentes internas de Nusa, a The Objective, a Vicente López, a su número 2 en la gerencia del Partido Socialista. No contento con eso, en 2023 ficha también a la que fuera la responsable de recursos humanos en el Partido Socialista durante 16 años, 15 y medio concretamente. La lleva para este departamento de la dirección de personas. Sabemos que hay personas como puede ser el caso de Olga Parra Calero, la hija de Gloria Calero, íntima amiga de Ábalos, exalcaldesa del Ayuntamiento de Sagunto, que básicamente consigue su puesto por ser amiga de quien sois, que es José Luis Ábalos, y es el propio José Luis Ábalos quien gestiona precisamente ese nombramiento en un puesto ad hoc, creado específicamente para ella, como era la dirección de estrategias. Sabemos también ahí que hay una persona muy conocida ya por nuestros lectores, que es Leire Díez. Es una persona que básicamente forma parte de la famosa Gestapillo, las llamadas cloacas del Partido Socialista, junto a Pérez Dorset y Jacobo Teixeira, que son dos personas que básicamente, bueno, pues han pactado u ofrecido determinadas beneficios judiciales a testimonios o a personas a cambio básicamente de que diluyan las responsabilidades del Partido Socialista en las causas que ahora mismo se investigan en la justicia, con lo cual estamos hablando de, bueno, pues un chiringuito en toda regla, Una efectivamente. Nos hablan esas y fuentes de que sea parasitado o canibalizado, y yo creo que no puede estar mejor explicado, mejor retratado por parte de estos trabajadores de Nusa, cuyo descontento y cuya desazón es enorme. Porque además los salarios no son menores, estamos hablando de salarios importantes y, claro, lo comentabas, los trabajadores, los que sí que trabajan dentro de esta compañía y que entiendo que tienen cargos técnicos, posiciones relacionadas directamente con esta compañía, con el uranio y con todos los quehaceres que tengan que hacer, claro, el descontento y el ánimo y el ambiente tiene que ser tenso. Claro, sobre todo que muchos de estos puestos que se hacían con procedimientos opacos o sin un concurso público o con concursos públicos amañados, concursos públicos fake, nos dicen, como en el caso lo hemos visto también en otros procesos, como por ejemplo el de Traxatec para Jessica Rodríguez García, pues se hacían bueno, pues con opacidad, pero también luego fuera del rango de precios que marcaba el convenio colectivo de la empresa, del ente público, ¿no? Y por lo tanto, fuera de rango de precios, en salarios que oscilaban entre los 60, 70.000 hasta los 100.000 euros en el caso de los cargos directivos, algo menos en el caso de los cargos técnicos, pero sabemos que hay casos
casos como el caso de Elga Goldberg, ahora mismo creo que no era Elga, es otro nombre. Bueno, el caso de una de las secretarias que accede como secretaria, Helen, ¿no? Helen Glover, que acaba ocupando un puesto importante en la gerencia precisamente de esta empresa, con lo cual llega a ocupar parte del escalafón de la dirección. Entonces, pues evidentemente eso ha generado una inquietud enorme y también hay que decirlo, un agradecimiento a este periódico por haber publicado precisamente toda esta información, porque por lo visto hoy los ánimos en el seno del ente público eran muy optimistas porque finalmente haya salido todo a la luz. Hay que recordar que cuando en una empresa pública en la cual se van viendo este nivel de nepotismo o de clientelismo de manera sostenida en el tiempo, la desazón, el ánimo va calando y el miedo también a hablar, a que salga a la luz precisamente todas estas corruptelas, a ser señalado, que aparezcas tú como el filtrador. El hecho de que haya salido a la luz en un medio de comunicación genera esperanza para los trabajadores de una empresa que han trabajado, se han formado precisamente para ocupar los puestos de una empresa del prestigio que ha tenido en USA hasta hace pocos años que la ha colonizado el Partido Socialista. El precio del silencio, lo decías tú, Ketty. Lo que pasa es que el precio del silencio al final, tarde o temprano, muy probablemente haya cambio de gobierno, cuando todas estas personas, toda esta red clientelar, pues es muy posible que vaya saliendo. Entonces el precio del silencio ahí ya va a ser complicado mantenerlo. Bueno, yo creo que al final se suele decir que la mentira tiene las patas muy cortas y yo añado, y la verdad, un único camino. Entonces, al final veremos a ver quién corre más. Esto es una cuestión es una carrera de fondo. Totalmente. Y por lo tanto... Si son 5 años, 3, 2 o lo que sea, pero acaba saliendo y las cosas acaban saliendo. En el momento que a la gente que le estás pagando por mantener la boca cerrada o que estás comprando su silencio, pues bueno, a lo mejor si dejas de pagar ya... Pues... Y es verdad que muchas veces en el momento en el que se tira la primera piedra, de repente vienen las demás. Entonces, cuando de repente aflora... La gente pierde el miedo a hablar. Eso es. Cuando de repente alguien ve, o los trabajadores internos de la empresa ven que alguien se ha atrevido a hablar, entonces empiezan a perderle ese respeto, ese miedo a airear básicamente unas presuntas corruptelas internas en ese... Vimos hace poco en el caso del CENIO también y hemos visto cómo ha acabado. No es similar, pero bueno, también son situaciones que en una empresa gestionada con dinero público son algo irregulares. Al final, la voz de los trabajadores y esas quejas y esas voces que se van sumando, que se notan más fuertes cuando empieza a aparecer en medios de comunicación, pues oye, puede ser el principio del fin. Y el contexto es muy importante también, el contexto de una investigación judicial en el que vemos que ya no es esa única empresa la que tiene irregularidades. Es que hemos hablado de INECO, hemos hablado de Traxa, hemos hablado de Logirrail, hemos hablado de Adif, hemos hablado ahora del CENIO, hablabas tú, ahora hablamos de NUSA. Claro, es que ese llueve sobre mojado es lo que hace precisamente que se rompa la barrera del miedo, la barrera del pánico y vayan aflorando precisamente estas irregularidades. Claro, la verdad es que el panorama es dantesco, porque lo decía yo esta mañana en Twitter y es que es así. Claro, tenemos una nueva empresa que es ENUSA, que es la nueva INECO, pero en lugar de con prostitutas, con gerentes del Partido Socialista. Duro comentario y sospecho que además que no será la última empresa pública. Hay una gran cantidad de empresas públicas, empresas muy pequeñas, entes, muchas sin funcionamiento también, muchas sin actividad, que poco a poco, y el trabajo espectacular e incansable de nuestra compañera y de muchos compañeros de este periódico, pues van desentramando qué hay detrás de estas empresas. Hay muchas, me parece que no va a ser la última, Ketty. Unas pequeñas y otras grandes, ¿eh? Unas más pequeñas y otras grandes, pero todas con dinero público, sí, que al final estamos hablando de cantidades de dinero muy elevadas, aunque sea una compañía pequeña de 10 millones de euros, pero una compañía de 10 millones de euros públicos, oye, es mucho dinero, ¿eh? Hombre, cuando ayer decía, nosotros que ya estábamos detrás de esta investigación y que ya habíamos publicado la primera parte de la investigación sobre Mariano Moreno y sus 240.000 euros anuales en esa empresa de uranio, cuando el presidente hablaba de los ultra ricos, la verdad es que esbozábamos algunos una sonrisa. Normal. Ketty Garat, como siempre, muchas gracias. Un placer, querida.
Javier Leal, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Pues nada, estamos aquí hoy con luz porque más de una semana después del gran apagón, Pedro Sánchez ha tenido a bien esta semana comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar, bueno, para intentarlo, ¿no, Javier? Su visión y las causas de ese gran apagón, que no sé si la verdad ha quedado muy claro. Pero nuestro compañero, experto en energía, ha estado escudriñando todas las palabras del presidente y ha detectado, Javier, hasta 8 falacias, ¿no? 8 falacias que podrían ser más realmente, pero vamos, 8 falacias, ¿no? 8 ya es, vamos, No con está algunas mal, de no ellas. está mal. Él al final en lo que se está escudando es que el tema es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú siempre dices que algo es muy complejo, la gente, el receptor, cuando te escucha dice, bueno, claro, es que este hombre sabe mucho, es un tema, además te da como mucha objetividad decir siempre que las cosas son complejas, ¿no? Oye, no le quita razón porque es verdad que es muy complejo y es difícil de comprender a lo mejor al 100% el funcionamiento sí, para el público. Pero ya puedes tener una premisa clara de lo que ha pasado. Claro. Y ellos están intentando atrasar esa premisa que, por ejemplo, Francia ya te ha dado y todo empieza a apuntar a que no se quiere decir cuál es la premisa que tiene claramente Red Eléctrica, ¿no? Al final el gobierno está obcecado en el ciberataque sin tener ningún dato. Ninguna prueba. Entonces, Están jugando un poco al despiste y al desconocimiento, ¿no?, que supone pues el funcionamiento del sistema eléctrico, que es realmente complejo a lo mejor para el público y el consumidor en general, jugando a ese despiste para cuando todo el sector te está diciendo claramente las causas, que es que está habiendo, comparten la mayor parte del sector que hubo mucha más generación que demanda, que por lo tanto lo que se provocó fue una tensión en la red. Y que esto se debió a un exceso de renovables, ¿no? Que no había tecnologías con suficiente inercia que evitaron el apagón, ¿no? En primer lugar, de hecho, eso es lo que tú comentas. La primera, digamos, falacia y de cuestión sesgada de la que él habla es ese nivel de renovables inferiores, ¿no? Esa es la primera falacia de la que habla. Al final él dice pues que había, bueno, él dice que no había tantas renovables como otros días, pero claro, lo que está haciendo ahí es comparar con la semana previa, que por ejemplo se alcanzó el récord de producción fotovoltaica, ¿no? Entonces que de alguna manera ya es un poco, bueno, una comparación un poco que busca una doble intención, ¿no? Además dice que que se había operado normalmente, bien, con esas renovables, con esa capacidad de renovables, y realmente no. El sector ha denunciado que hubo ya sobretensiones en la red con ese tipo de mix energético. Y al día siguiente se cambió, que eso lo contaste y eso demuestra esa precisamente... es la clara demostración al final de la red eléctrica de decir, mira, pues nos equivocamos. Al día siguiente pues metes ciclos combinados, metes nuclear, metes hidráulica y por lo tanto estás corrigiendo, ¿no? El presidente también, Javier, en su intervención intentó continuamente enfrentar, ¿no?, las dos posiciones. ¿Estás con las renovables o estás con la nuclear? O eres renovable o eres súper rico nuclear, algo que nadie está haciendo, ni el propio sector ni los propios defensores de la nuclear detestan o denostan las renovables. Claro, esa sería la segunda falacia, ¿no? Al final ese debate no está sobre la mesa en el sector. Nadie está diciendo que todo el mix deba ser nuclear como ocurre en Francia, ¿no?, que es un 70% aproximado, ¿no? De hecho, las propias energéticas, si tú coges sus portfolios, están haciendo inversiones potentísimas en renovables. Son las principales interesadas en que las renovables funcionen. Pero incluso escuchando a los lobbies nucleares, ellos mismos te reconocen que tiene que haber un mayor porcentaje de renovables que de propias nucleares. Si aquí el que está quitando a una tecnología del mix es el propio gobierno, ¿no?, que en el 2035, según su hoja de ruta, la nuclear dejará de existir en España. Claro, es que esta es la cuestión. Hay otras cuestiones ya más técnicas que yo les voy a leer lo que dijo el presidente del gobierno y ahora nuestro compañero pues va a ver qué hay detrás. Sánchez, en cuarto lugar, aseguró que gracias a la electrónica de potencia las renovables pueden cumplir el mismo papel que la generación de inercia y mantenimiento de la tensión que el resto de las energías síncronas, gas, nuclear e hidráulica. El 50% de las plantas fotovoltaicas de nuestro país ya incorporan esta tecnología. Esto sería hablar de una cosa que se llama grid forming y, simplemente es hablar con las propias empresas, con las propias asociaciones del sector para darte cuenta de que no, de que a día de hoy las renovables, que son maravillosas, como así te lo afirman todos los que están metidos en ese negocio, no tiene todas las virtudes que tienen otras tecnologías, como son la hidráulica y como es principalmente hidráulica y ciclos combinados, ¿no?, que es esa inercia, ¿no? Por lo tanto, esta afirmación realmente del presidente, no se ajusta a la realidad.
Hay otra cuestión, en esos ataques, como comentábamos y como todos ustedes pudieron ver, continuos a la nuclear, al súper rico de las empresas nucleares, el presidente del gobierno aseguró incluso, llegó a asegurar que no hay ni un solo estudio serio que diga que la energía nuclear es imprescindible en España. Yo en estos días solo he escuchado a gente estrictamente del sector. Nosotros recordamos que al día siguiente del apagón hicimos un especial que pueden encontrarlo en YouTube sobre la energía y había personalidades de todo tipo, expertos del sector de todo tipo, hasta los expertos de empresas, digamos, más relacionadas con ámbitos de energías renovables defendían la necesidad de la nuclear, pero el presidente del gobierno dice que no hay ningún estudio serio. Sí, esas afirmaciones siempre tan tajantes al final, pues claro, tienen esos problemas, ¿no? Pero bueno, simplemente hay varios estudios, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid habló de la necesidad de que hubiese energía nuclear porque podía afectar pues, a la cobertura de la demanda, que fue algo que más o menos a priori es la principal hipótesis que maneja el sector. Hay innumerables informes de la consultora británica PricewaterhouseCoopers que te habla del aumento de precio, lo que va a suponer, que un 23% en la factura de la luz va a suponer si se acaba la energía nuclear. Pero también hay otros tipos de estudios, como por ejemplo también de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Que además pues subraya que si al final optas por el gas, que es lo que quiere hacer el gobierno en lugar de la nuclear, pues aumentará el CO2. Entonces, bueno, es una transición pues más contaminante, ¿no? Y otra de las cuestiones ya, por último, y además, Javier, esto lo hemos hablado precisamente al hilo de esta cuestión de manera irónica con nuestra compañera Ketty Garat, precisamente por esa colocación, ¿no? A una persona de confianza del gobierno, al guardián de los secretos de Ábalos, en una empresa dedicada precisamente al tema del uranio. El presidente Sánchez aseguró que no había uranio en España. Esa fue la última de todas, que dijo pues que eso, que no había uranio en España, pero bueno, que las propias empresas del sector, por ejemplo Berkeley, que se encarga de ese tema, pues te dice que España tiene una de las grandes reservas de uranio, la Agencia Internacional de Energía también te lo asegura. Entonces, bueno, otra cosa es que este gobierno no quiera, sea un poco propenso a la extracción, ¿no? Siempre tiene esos problemas, ¿no? La única verdad que sí detecté del presidente del gobierno aquel día fue... La única verdad. La única, me estoy pareciendo a él. Pero sí, que más o menos aprecié fue que no todo salió mal. Al final actuaron las sobreprotecciones de las redes y evitaron que incluso el apagón se hubiese convertido en una catástrofe, ¿no? Y que eso se hubiese expandido a las centrales. Así que dentro de lo que cabe el sistema no falló del todo. El sistema no falló del todo, sí, en eso también han coincidido desde un poco todos los ámbitos, que pasar de un cero energético en todo un país a volver un poco a más o menos empezar y de empezar a trabajar con normalidad y recuperando esa electricidad, pues fue dentro de lo que cabe rápido, aunque en algunos lugares demoró más y a todos pues nos supuso muchos problemas, pero bueno, como ven, pueden ustedes leer en profundidad todas esas falacias que comentaba el presidente. Una de las curiosas es esta también última, por lo que comentábamos, que hemos hablado anteriormente con Ketty Garat, precisamente Mariano Moreno es esa persona que el PSOE ha colocado en la empresa nacional de uranio, en ENUSA, y no solo a él, a una decena de militantes socialistas, que es una empresa dedicada exclusivamente a temas relacionados con el uranio y que gana ni más ni menos 240.000 euros, uno de los puestos, digamos, dentro de la administración mejor pagados para, según el presidente del gobierno, no tener uranio en España. Pues oye, las cuentas ya las hacen ustedes. Javier, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues tiempo ya de hablar de la tele que tenemos, de la tele pública que tenemos, porque la verdad que los programas que está teniendo últimamente la programación de Televisión Española, también de la 2, están dejando boquiabierto a más de uno y están generando mucha polémica. Vamos a hablar en esta ocasión con nuestro colaborador, con Bosco Esteruelas. Lo tengo ya al otro lado del teléfono. Bosco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues es que queríamos analizar, porque en este podcast en Al Tanto hablamos un poquito de todo, de la actualidad del día, de la semana, también de las exclusivas de nuestros compañeros, y toca hablar, como no, de la televisión.
de la televisión española y del nuevo formato, pues bueno, del nuevo formato que estamos viendo, que la verdad que a muchos, yo incluida, me sorprende. O sea, cuando lo veo me quedo patidifusa de esto está ocurriendo, esto está teniendo televisión española. Hablamos de la familia de la tele. Bosco, ¿qué te ha parecido a ti estas primeras emisiones del programa? Bueno, mira, la verdad es que yo estoy tan patidifuso como tú. Parece como si quisieran dar una vuelta de tuerca a la escasa calidad de muchísimos programas que hemos visto y sufrido en las televisiones que no son públicas. Léase, por ejemplo, Telecinco, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la familia de la tele ha rebasado todos los límites del buen gusto. Yo no sé qué futuro tendrá, porque al parecer, leyendo el primer día, que fue, digamos, un día de estreno, con cabalgatas y demás, pues el share, el índice de audiencia no fue muy alto. Ah, no fue lo esperado, ¿no? Quería hablar de ese primer día, porque esa cabalgata, o sea, he visto un poco, ¿no? Lo que he podido ver en redes sociales, un esperpento, pero que tengo la sensación de que nos costó un dineral, porque es que no hay que olvidar que al final hablabas, comentabas, Bosco, ¿no? La televisión que hemos tenido que ver en las televisiones públicas ya, pero bueno, eso estaba pagado con dinero privado. El problema es que esto lo pagamos todos nosotros y no sabemos cuánto cuesta. Claro, ese me parece a mí la gran diferencia. Es decir, que tú puedes hacer un programa de buena, media o mala calidad en una televisión privada y haces lo que tú quieres. Pero claro, en una televisión pública yo creo que sus responsables están de alguna manera ligados primero a lo que es una función de una televisión pública. Una televisión pública, a mi modo de ver, no tiene por qué competir en el share, en el índice de audiencia con las privadas. O sea, yo creo que una, 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 una televisión pública, yo creo que tiene, digamos, un deber de educar en la medida de lo posible a la gente, o sea, bueno, de defender un modelo de calidad en lo que es el contenido de programas. Y aquí no es que valga todo. Y entonces, bueno, yo leyendo poco antes de que empezara el lunes digamos, la emisión, el estreno, porque realmente el lunes fue como una cabalgata y tal, pues leí que el programa en sí cuesta alrededor de, me parece, te lo digo de memoria, creo que son 5.300.000 euros. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, claro, es una barbaridad, teniendo en cuenta que además en estos momentos las finanzas de la televisión española, de RTV, no es que precisamente estén muy bollantes, pero la impresión de que estos han querido tirar la casa por la ventana y bueno, pues empezaron primero fichando a golpe de talonario a Broncano en septiembre del año pasado con un contrato de 2 años que supera los 18 millones de euros y luego, después de eso, ha venido todo lo demás. Yo creo que, en cualquier caso, esto último digamos que es el Sálvame 2 porque es que esto es que han trasvasado directamente Sálvame de Telecinco, han llevado a todos estos monstruos, se los han llevado a Televisión Española y bueno, este programa pues debe ser costoso y ya te digo que las finanzas de Televisión Española, bueno, o sea, hace menos de un mes estuvo el nuevo presidente de la entidad, del ente público, de RTV, en el Congreso. Bueno, él se negó a decir exactamente a cuánto ascendía la deuda pública de RTV, pero bueno, se habla de más de 700 millones de euros. Y no solamente eso, ya ves que en estos momentos, bueno, están actuando como si fuera una televisión privada. Es decir, ahora, por ejemplo, pues me parece que Soy, eh, que estrena a Buenafuente un programa en la primera, que se llama Futuro Imperfecto. Ellos ya tienen firmado la exclusiva del Mundial de Fútbol del año que viene.
a golpe de algo así como 100 millones de euros, y que me parece estupendo, pero que me parece estupendo que hagan ellos lo que quieran si fuese una empresa privada, Claro. pero es que O tú y si, yo o si estamos pagando todavía se, eso. claro, o si todavía se financiase con algo de publicidad, pero recordemos que hace muchos años se quitó la publicidad, la mayoría de la publicidad. No sé si hay algún tipo de patrocinio en alguna retransmisión de partidos de fútbol, pero es que, claro, la gente ha de entender que sí, se hace entretenimiento. No tenemos por qué tener, dicen los defensores, una televisión pública de baja calidad o que no entretenga y tenga poco ser ya, pero es que si estamos pagando millones de dinero público para pagar a Belén Esteban, a Kiko Matamoros, a personas como Inés Hernán, que oye, está muy bien, pero hablamos de entretenimiento, pero entretenimiento o gente afín al Partido Socialista, porque han hecho alabanzas directas, pues esta persona, Inés Hernán, ha hecho alabanzas directas a Pedro Sánchez. Quiero decir, ese entretenimiento es intentar manipular un poco a la población y todo nos cuesta mucho dinero público que se deja de utilizar en otras cosas o que a lo mejor sí serviría para hacer un programa de información o mejorar la calidad de la información o el servicio público, ¿no? Que ha de ser Televisión Española. Pues sí, por desgracia yo ya te digo, en fin, yo creo que este programa en sí, el de la familia de la tele, ha superado todos los límites del buen gusto, ¿no? Porque además eso que comentas que mm, eh, esta Inés Hernández, que yo la verdad es que no la conocía hasta el incidente que tuvo, entre comillas, con Sánchez En en los los Goya. Goya, pues sinceramente yo no sé si tiene ideología, si no la tiene, porque ella en concreto en el día del estreno, pues que habría que, bueno, yo tuve que sufrirlo, ¿no? Porque tuve que ver todo, pero hay que analizar algunas manifestaciones, algunas exclamaciones que ellos lanzaban sin venir a cuento, y en concreto esta Inés sin venir a cuento, lanzó un grito de viva el rey emérito, con lo cual tú no sabes si esta es sanchista, si es antisanchista, si es de lo que sea. Entonces, yo creo que ellos, RTVE dice que califican a este programa como un magazine innovador. Pero bueno, Bueno, sí, ya lo ¿innovador en qué? vimos Porque además, durante claro, años y de años y años en innovación. Telecinco. Claro, de innovación no tiene nada, porque incluso aunque fuese un pésimo programa, a mi modo de ver, pésimo, de una horterada sublime, no tiene ningún extremo de innovación, dado que es tal cual, es un trasvase de lo que ellos hacían en Telecinco, salvo que por alguna razón que yo la verdad es que desconozco, porque tampoco soy un experto en televisión, no sé por qué razón Jorge Javier Vázquez no se ha ido allí. A lo mejor es una lucha de egos y entonces tienen como embajadora presentadora, pues a esta María Patiño, luego tienen a este Verso Libre, que no se sabe ya qué dice o qué hace, que es Belén Esteban, y así sucesivamente, Kiko Matamoros, en fin, toda esta serie de monstruos que, que desaparecieron un buen día y han vuelto a aparecer, pero con el Por la puerta agravante que grande han han aparecido en la aparecido. pública. Sí, por la puerta grande. Claro, han Decías vos, aparecido en la pública. claro. Decías, Bosco, que al final están funcionando en televisión española sin serlo como una televisión comercial, con una televisión privada. Claro, por lo menos están funcionando así, pues para tirar de chequera y pagar dinerales pues al programa de Broncano, que ahora te preguntaré también qué te parece, este que hemos comentado de Buena Fuente que está por empezar, la familia de la tele con todas las estrellas de Telecinco y de ese pasado de Sálvame. También Javier Ruiz, que si te parece también más adelante comentamos Javier Ruiz, Cintora, todos estos programas están funcionando, pues eso, como una empresa privada, como una televisión privada. Claro, las televisiones privadas, cuando hacen una mala audiencia, los programas se cancelan. ¿Esto ocurrirá en la pública? Bueno, mira, el programa de Marc Giró, que, bueno, yo la verdad es que yo no soy un gran aficionado a la tele, te lo digo ya de entrada, pero bueno,
ahora últimamente la veo más y tal. El programa de Marc Giró, que bueno, lo pude ver pues 3 o 4 veces cuando estaba todavía en la 2. A mí me pareció un programa original, vamos, tampoco me parecía de primera categoría, pero original, porque él realmente sí que es un presentador que tiene mucha gracia. Bueno, pues por alguna razón la dirección de RTV decidió suspender el programa de Marc Giró, que lo había pasado a la primera. Ellos han subrayado que en cualquier caso esto no quiere decir que cancelen ningún tipo de acuerdo con él y que bueno, que están estudiando otro tipo de programa con él. Yo te diría, yo distinguiría, es decir, bueno, tú sabes igual o mejor que yo que bueno, la televisión desde que existe, pues es un medio obviamente de manipulación por parte del poder que esté en estos momentos en funciones, sea derecha, izquierda o sea centro. Eh, yo distinguiría entre la pésima calidad que llega hasta esos extremos inauditos, que es esto de la fábrica de la familia de la tele, y programas, evidentemente, como el de Cintora o el de Javier Ruiz. Bien, en estos dos programas, allí sí que se ve que hay una sutil manipulación política. Realmente yo he podido observar en algunos programas que he visto de Cintora que efectivamente, bueno, pues el personaje ya sabemos incluso todo su pasado, entonces hay una manipulación que yo no la calificaría de grosera, gigantescamente grosera, pero de sutil manipulación en favor del sanchismo, ¿no? El caso de Cintora es muy clásico porque además, bueno, pues algunos de los colaboradores que participan allí, pues los hemos visto o los hemos escuchado en medios afines al sanchismo. El caso de Javier Ruiz, bueno, yo creo que Ruiz es un periodista que viene de la SER, que explicaba muy bien todo lo que eran los temas de economía, y luego ya dio el salto a la televisión. Y bueno, pues estamos en lo mismo, quiero decir que también utiliza cualquier información para hacer manipulación en favor del gobierno. Pero repito, el caso de la familia de la tele, chica, el caso de la familia de la tele es que No hay por dónde cogerlo, ¿no? directamente es como si uno tiene una descomposición diarreica y no para delante de los demás y lo hace delante de los demás. O sea, quiero decir que es infumable. O sea, y yo tal es así que creo que esto no va a poder resistir mucho. Lo que pasa es que he leído que tienen, al parecer, un contrato de algo así como de 65 programas, con lo cual yo no sé Hasta el si verano, ¿no? van a resistir hasta el verano, no lo Hasta sé, el pero verano. yo no he podido ver hoy, no he podido ver ya las críticas en los demás medios, pero yo creo que la gente está que fuma en pipa, porque es que, te lo digo en serio, es que incluso yo pediría a la gente que escribiese cartas a Televisión Española, o sea, censurando esto, porque es que ya es de una bajeza increíble. O sea, que estos locos que se queden allí en, en donde quieran y hablar de la Pantoja o del hijo de la Pantoja o del otro, de la moto y tal, porque no sé, o sea, llega un momento Al que, final que nos Televisión toman el Española pelo. siempre ha tenido, bueno, todos los canales, pero Televisión Española ha tenido un programa del corazón, programa de sociedad, pero es verdad que siempre era en un tono más cuidado. Un tono más cuidado Hombre, ya teniendo en lo cuenta creo. que pues con Ani Gartiburu todos lo recordamos, un tono más cuidado, corazón, corazón, pero claro, más cuidado porque estás en la televisión pública, si es que ya sin meternos y entrar a valorar los comentarios y las cuestiones que se hacen, es que no la duda es si tiene cabida en una televisión pública que pagamos con nuestros impuestos, Bosco. Al final es que es un poco esto que estamos hablando. Yo quería preguntarte ya para finalizar de todo lo que has podido ver, porque yo he de reconocer que he visto 2 minutos de la cabalgata y poco más, no he podido ver nada del programa. Entonces sí que me gustaría preguntarte por
el momento, el peor momento, el que te haya escandalizado más, con el que te hayas llevado las manos a la cabeza y digas, oh Dios, directamente hemos perdido el norte? Bueno, yo creo que en Si estos puedes momentos elegir uno no te solo. sabría decir un momento, porque fueron todos. Es decir, irónicamente a mí me llamó mucho la atención cuando una de las voces, yo no sé si era esta María Patiño, bueno, Belén Esteban en concreto, no me sorprendió nada porque Belén es como si tú y yo fuera de onda, pues hablamos de tus hijos y yo de los míos y qué has comprado hoy en la carnicería. Es así, ella es así, o sea que se la veía tranquila y tal, pues ay, oye, qué nevera tan bonita y tal. No, había algunos detalles que sí que me llamó irónicamente la atención, por ejemplo, de María Patiño, porque el programa, en lo que es la primera sesión, que es la del lunes, que digamos que es que ellos arrancan desde el Pirurí, desde Torre España hasta Prado del Rey. Antes, bueno, ya no para aburriros y demás, bueno, se les dice que tienen que llegar a Prado del Rey por sus propios medios, sin utilizar dinero, tarjetas de crédito, en fin. Entonces, bueno, pues me parece que es María Patiño la que dice en un momento determinado, les explica a estos bestias, entre comillas, pues les explica que el Pirulí es, bueno, es el centro de donde se generan los informativos de la televisión pública. Entonces sí que me hizo gracia que allí al fondo decía ya, gente seria, como viniendo a decir que nosotros, la troupe, somos unos auténticos mamarrachos y que no somos gente seria. Pero tendría que recordar cantidades de detalles que, bueno, que es que te llamaban la atención y te decían, es que además, si objetivamente tú analizas la situación, quiero decir, días después de todo lo que había ocurrido con el apagón y demás, tal, ¿a qué santo venía a hacer una cabalgata que parecía como la cabalgata de la víspera de Reyes? Pero ¿qué era esto? O sea, ¿qué teníamos que celebrar? Teníamos que celebrar la llegada de estos monstruos otra vez, pero no en la privada, sino en la pública. En fin, no, y la verdad es que era algo totalmente inesperado. Bosco, muchísimas gracias por compartir tus impresiones con nosotros y te emplazo a volver a llamarte si esto se corta antes o si esto vemos que se prolonga más allá del verano. Bosco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, un saludo. Y gracias también a todos ustedes. Ponemos punto y final a este episodio. Como ven, de lo más completo, hemos tratado prácticamente todos los palos. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un saludo.